Amén. Dios bendiga, hermanos. Oramos. Padre, queremos darte gracias porque tú estás aquí entre nosotros, de tu iglesia, tu pueblo. Pedimos a Dios que tú hables a nuestro corazón. A través de tu Espíritu que está aquí, Señor, prepara nuestro corazón como la buena tierra, que pueda recibir la semilla de tu palabra y ella pueda producir fruto en nuestra vida. Fruto de justicia, fruto de transformación, de amor, de gracia. Fruto eterno, Señor. Fruto de tu Espíritu. Ven, Señor, ministrar a nuestro corazón a través de tu palabra. Oh Dios, estamos meditando en las iglesias, Señor, de Apocalipsis y cuántas veces vemos algo de nosotros en ellas. Oh Dios, guarda nuestro corazón y ministranos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo aquí oramos. Amén. 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 Hermanos, hoy quiero seguir el estudio que estaba haciendo de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y hoy nos toca meditar sobre la iglesia de Sardis. Yo no sé en español cómo dice, Sardis o Sardis. Sardis. ¿Sí? Está. Ok. Entonces, no quiero errar porque ahí voy a distraerlos, ¿verdad? Vamos a recordar un poco, amados, de las otras 4 iglesias que habíamos visto rápidamente, ¿verdad? Para que podamos poder meditar en lo que tenemos hoy. La primera iglesia era la iglesia de Éfeso. Recuerda que era una iglesia que tenía mucho conocimiento. Ella descubría a aquellos que enseñaban falsas enseñanzas, falsas doctrinas, los ponía en prueba, los descubría, ¿no? Pero les faltaba el amor, ¿verdad? Y el Señor dice a aquella iglesia que si ellos no se arrepintieran, no volvieran de donde estaban, les sería quitado el candelero, la luz, la luz. Lo que el Señor estaba diciendo a aquella iglesia era que su mensaje perdería la eficacia. Se podían predicar la verdad, pero era una verdad estéril, porque no había el amor en aquella iglesia, que ellos debían volver a este primer amor. Después vimos la iglesia de Esmirna, que era una iglesia que estaba sufriendo una gran persecución. Es una de las 2 iglesias que no hay un reproche de parte del Señor. Estaban viviendo una gran persecución y el Señor les anima a que pudieran permanecer fieles al Señor en medio a la lucha, porque ellos jamás iban a ver la segunda muerte. Que aquel que está en Cristo no morirá. Y era una carta de esperanza a una iglesia que estaba sufriendo una gran persecución. Después vimos la iglesia de Pérgamo, que Jesús les habla del peligro de la seducción. Ellos estaban sufriendo persecución, morían a causa del evangelio, pero el pecado fue lentamente entrando en el medio de ellos y ellos no se dieron cuenta de esto. Y Jesús habla sobre el peligro de la seducción que estaba penetrando y llevando a los creyentes al pecado. Después la última que estudiamos, yo creo que fue en noviembre, era sobre la iglesia de Tiatira, una iglesia que tenía mucho amor. Jesús habla de sus obras, de su amor, pero era pobre en el conocimiento de la palabra. Y no sé cuál es el peor peligro, ¿no? Conocer mucho la palabra y no tener amor, o tener mucho amor y no conocer la palabra. Porque ahí una mujer que se decía profetisa empezó a enseñar en el medio de ellos y a llevar muchos al pecado, a apartarse de la verdad. Entonces el Señor les exhorta a esta iglesia, ¿verdad?, a que ellos pudieran volver a la palabra, a la verdad, a la centralidad del Evangelio.
Y ahora, amados, vamos a estudiar sobre la iglesia de Sardis. Y para poder entender esta carta a la iglesia de Sardis, tenemos que conocer un poco sobre la ciudad de Sardis. Y es interesante que en estas cartas Jesús muchas veces usa el contexto de la ciudad para dar el mensaje, porque parece que lo que la ciudad vive era lo que la iglesia también vivía en aquel contexto de aquella ciudad, y los hermanos de aquella iglesia entendían claramente lo que Jesús estaba diciendo, porque tenía que ver con lo que estaban viviendo. Pero recordemos, amados, que todas estas cartas no son apenas cartas escritas a la iglesia del primer siglo, pero fueron escritas a la iglesia de todos los siglos. Fueron escritas a nosotros, a cada uno de nosotros como creyentes. Vamos a escuchar esta carta, amados, como si fuera una carta escrita para nosotros, para ti personalmente, para mí personalmente. Y con esta visión vamos a escuchar la lectura de esta carta. Y dice así, capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados, para que nosotros podamos entender lo que el Señor Jesús está diciendo a la iglesia de Sardis, tenemos que entender un poco sobre la ciudad de Sardis. La ciudad de Sardis, ella está norte de Turquía, hoy cerca de Tiatira, en una meseta arriba de una colina. Ahí está la ciudad de Sardis. La historia de la iglesia de Sardis es muy parecida con la historia de la ciudad de Sardis. La gloria de la ciudad de Sardis estaba en su pasado. Fue una ciudad muy importante 7 siglos antes de Cristo. Una ciudad rica y poderosa, una ciudad de las más hermosas del mundo antiguo en aquel entonces, y famosa por la lana. No solo por tratar con la lana, pero fue la primera ciudad en la historia que tenía la lana. Entonces era una ciudad, aún de ser hermosa, una ciudad comercial, industrial, y una ciudad militar. Y esta localización de ella arriba de la colina hacía con que era casi imposible conquistar la ciudad de Sardis. ¿Quién conoce aquí Priego de Córdoba? Cuando uno va llegando en Priego de Córdoba, ves la ciudad y ves así ¿cómo se dice? Un muro no, pero una pared de piedra así que grande, ¿no? Y la ciudad arriba, y ahí hay una calle bien al costado de este desfiladero, ¿no? Bueno, la ciudad de Sardis era más o menos así, pero en vez de tener una calle había una muralla en el desfiladero de la ciudad. Y solo había un punto de acceso a la ciudad, que era la entrada. O sea, era difícil llegar a esa ciudad. Y era prácticamente imposible conquistar la ciudad de Sardis por su localización estratégica. Era prácticamente imposible. Ningún ejército conseguía entrar y conquistar aquella ciudad. Entonces era una ciudad orgullosa, soberbia, de que nunca nadie había podido conquistar. Pero, amados, la historia dice que un día ella cayó en manos del rey
persas, el rey sirio, y que cercó, que llegó ahí a las puertas de la ciudad durante 14 días, del lado de afuera, pero ellos sabían que nadie podía entrar y estaban muy tranquilos con esto. Dice la historia que un solo hombre subió el desfiladero, subió las murallas por la noche, entró, el ejército estaba dormido porque estaban seguros de que no se podía entrar. Abrió las puertas y el ejército persa entró y conquistó aquella ciudad. A causa del exceso de confianza, de que eran imposible entrar, ellos fueron cogidos de sorpresa y Sardis cayó. Por esto entendemos lo que Jesús dice cuando Él dice, pues si no velas, vendré como ladrón en la noche. Y cuando Jesús habla, amados, vendré como ladrón en la noche, Él no está hablando de su segunda venida, que es lo que Él dice, por ejemplo, en el sermón profético. Aquí cada vez que el Señor dice a las iglesias, esta o a cualquier otra, vendré, Él está hablando de un juicio. Él no está hablando de su venida. Él está hablando de un juicio sobre la iglesia. Mira, vendré sobre ti como un ladrón en la noche. Él no dice lo que va a hacer como Él dice en otras. Aquí Él no lo dice, lo que va a hacer, pero Él está diciendo, mira, cambia, porque el juicio mío vendrá sobre vuestras vidas. Sardis fue reconstruida, pero vuelve a ser destruida de la misma manera por falta de vigilancia. La segunda vez pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Por falta de velar en las murallas, el exceso de confianza de ellos y su capacidad de cuidar la ciudad los llevó a su segunda destrucción. Alejandro Magno la reconstruye y hace con que la ciudad empiece a adorar a Cibeles. Los españoles conocen bien este dios griego, ¿no? Esta diosa griega, ¿no? Que está allí en Madrid. Amados, y lo hizo como patrona de la ciudad y con la creencia de que ella tenía poder de resucitar a los muertos. Dice la historia que en el año 17, en la era cristiana, vino un gran terremoto y termina destrozando prácticamente casi toda la ciudad. Ahora, los moradores de Sardis, cuando miran su ciudad, solo podrían ver gloria en su pasado. Su presente era solo ruinas. Quizás así estaba la vida de los hermanos de la iglesia de Sardis, y quizás la vida de muchos hermanos hoy. Cuando miran su propia vida, ven algo de gloria en su pasado, pero hoy su vida con el Señor es ruina, es pura ruina. Parte de la ciudad fue reconstruida y entran en las costumbres romanas y transforma-se en una ciudad llena de lascivia, mundana, inmoral. Y en este contexto es que Jesús escribe esta carta. Una ciudad que vuelve a ser de cierta manera rica, pero totalmente promiscua. Esta era la ciudad de Sardis en el momento que recibe esta carta. Y la iglesia de Sardis, amados, que fue un luminar en aquella colina, que fue una iglesia viva, que fue una iglesia activa, fue una iglesia fuerte, ella lo deja de ser. La iglesia de Sardis deja de ser un faro a todos y empieza a ser moldeada por la ciudad. Deja de moldear aquella ciudad con las verdades del Evangelio y pasa a ser transformada por las costumbres de aquella ciudad. En vez de transformar, pasa a ser transformada. Pasa a ser una extensión de la historia de aquella ciudad. Y como dice Jesús en el Sermón del Monte, cuando la sal pierde su sabor, para nada más sirve. Cuando la luz es oculta,
¿no? Ella deja de alumbrar. Y así estaba, amados, la iglesia de Sardis. Entonces Jesús escribe esta carta diciendo la necesidad urgente de que ella pase por un proceso de reavivamiento. Una iglesia que estaba muerta necesita ser reavivada espiritualmente. Porque aquella iglesia que tenía nombre de ser viva, como dice el Señor en el versículo 1, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Ella tenía nombre de ser viva, trabajadora, con un testimonio auténtico, no pasaba de ser en la actualidad una iglesia muerta, que había cambiado la vida espiritual por una vida de apariencia. Tiene nombre de que vives. Solo nombre. En otra traducción dice tiene fama. Tiene fama. Algo que existió en su pasado, pero ya no existía más. Ahora era algo falso, superficial. Era una iglesia como hoy en día. ¿Tú ya viste fotos de personas en internet? Yo conozco personas que yo las conozco y cuando veo sus fotos en los perfiles de internet yo puedo decir, pero no es esta persona. ¿No? Hay tanto filtro que cambió el color de la piel, cambió el pelo, cambió todo. Tú dices, sí, el único que no ha cambiado aquí es el nombre. Tiene nombre. Pero esta persona que está aquí no es la persona que yo conozco. Por eso, amados, es peligroso buscar en internet a alguien para casarse. No lo haga. Es muy peligroso. A veces es propaganda engañosa la foto, ¿no? No lo hagas, ¿ah? Pero, amados, así era la iglesia. Una producción virtual, mostrando una imagen engañosa de sí mismo. Amados, dos cosas llevan a una iglesia a morir. Yo creo que la primera es apartarse de la palabra de Dios, porque Jesús dice, mi palabra es vida. Cuando una iglesia se aparta de la palabra, ella se aparta de la vida. Ella empieza a morir. Y la segunda cosa es que cuando ella se aparta de la palabra, ella se aproxima al mundo. Se torna una iglesia liberal. Amados, las iglesias de nuestro continente están muertas. La gran mayoría de ellas están muertas. Esa es la realidad. Se tornaron iglesias liberales. Se apartaron de la verdad, de la palabra, y se contaminaron con el mundo. Y se transformaron en iglesias muertas. Ella ahora tenía apenas el nombre, quizás el edificio, el rótulo, la fama, pero ya no había vida en ellas. En esta carta Jesús nos dice que en aquella iglesia había tres clases de personas. Primero, un grupo de personas muertas sin vida espiritual. Están muertos. Después él habla de un grupo de personas que estaban en la UCI espiritual. Cuando él dice aquellos que sé vigilante y afirma a las otras cosas que están por morir. Habla de aquellos que están casi muertos. Y después habla de un pequeño grupo que no han manchado sus vestiduras. Un pequeño grupo que estaban vivos, que no se habían contaminado con el pecado. Amados, la realidad de la iglesia de hoy muchas veces no es diferente de la realidad de la iglesia de Sardis. En una misma congregación podemos encontrar estos tres tipos de personas. Podemos encontrar aquellos que están muertos, que no conocen a Cristo, que están domingo post domingo en un culto, pero no tienen una experiencia con Jesús. Encontramos aquellos que están domingo tras domingo, pero están
jugando con el pecado. Se están muriendo. Y hay aquellos que están fieles y no se han contaminado. Y están, como dice el texto, caminando y caminarán con el Señor. Esta es la razón por la cual esta carta es tan actual y refleja la vida de la iglesia de nuestro tiempo y de nuestros días. Esta carta nos enseña sobre la necesidad de un avivamiento y de un reavivamiento. ¿Por qué yo pongo las dos cosas? Porque aquellos que están muertos, aquellos que no tienen una experiencia con el Señor, necesitan un avivamiento, necesitan vida. Y otros que ya conocen al Señor y están jugando con el pecado, necesitan un reavivamiento. Estas dos cosas, amados, encontramos en esta carta. Ahora, primer punto entonces es, una iglesia necesita avivamiento cuando hay personas en ella que solo tienen sus nombres escritos en el libro de miembros, pero no están escritos en el libro de la vida. Cuando sus nombres están escritos en el libro de miembros de la iglesia, pero no están en el libro de la vida. Peor, hay personas que están domingo tras domingo y no están en libro ninguno. Ningún libro. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Él hace mención a aquel que tiene los 7 espíritus de Dios, a Jesús, haciendo mención a Isaías capítulo 11, versículo 2, que habla de los 7 espíritus de Dios que vienen sobre la persona de Jesús, significando que Él está completo, Él tiene todo conocimiento, toda ciencia, toda sabiduría. Es aquel que tiene todo en sus manos y Él es aquel que ve la iglesia. Y Él dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. Es una frase que Él se repite a todas las demás iglesias. Pero la diferencia de esta iglesia con las demás es que las demás Él dice: yo conozco tus obras, tu conocimiento, tu amor por la palabra. Yo conozco tus obras, tu amor, tu servicio. Y Él dice: yo conozco tus obras. Y no dice absolutamente nada. No dice cuáles son estas obras. Lo que hace, es como decir, lo que hacen no tiene para mí ningún valor. No tiene para mí ningún valor. No las menciona. Y simplemente Él dice: tienes nombre, tienes fama, tienes pasado, pero no tienes presente. Estás muerto. Amados, cuando uno vive de la apariencia, cuando solo tiene nombre de creyente, tiene fama de creyente, pero no hay vida adentro de él necesita urgentemente avivamiento, vida a Cristo. Pongan atención aquí, amados. Jesús no habla de ninguna falsa doctrina en aquella iglesia. Jesús no habla de ninguna falsa enseñanza que estaba entrando en aquella iglesia. No hay ninguna enseñanza errada, pero no hay vida. Las verdades no fueron encarnadas, vividas, transformando el corazón y la vida de aquellas personas. Las verdades no hicieron de aquellas personas nuevas criaturas. Seguramente ellos la confesaban con sus labios, pero no había transformación en el corazón. Era todo un escaparate hermoso. Como Jesús dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados, blanquitos por afuera, pero adentro muertos, podridos, sin vida.
Jesús está diciendo que el pecado de aquella iglesia, amados, era la hipocresía. Estaba una apariencia. Una apariencia. Ellos estaban mostrando lo que no eran. Una hipocresía. Era demostrar a los demás lo que ellos en verdad no eran, no vivían y no tenían. Amados, ¿qué es la hipocresía? Yo escuché a un pastor muy querido hablar sobre esto y me gustó. Yo apunté algunas cosas que él habló sobre esto y yo añadí algunas otras. Dice lo siguiente: hipocresía es exaltar a Dios buscando su propia exaltación. Hipocresía es utilizar palabras teológicas bonitas, correctas, exaltando a Dios, su gloria, pero buscando aplauso de las personas, el reconocimiento de los hombres, una posición de honor. Hipocresía es oír la palabra del Señor con toda atención y hasta reverencia, tomando apuntes, pero sin ninguna intención de poner esta palabra en práctica. Hipocresía es orar bonito para impresionar a aquel que está al lado, sin ninguna preocupación si Dios está o no escuchando esta oración. Hipocresía es decir a Dios: sea hecha tu voluntad, y tratar de imponer al Señor su propio deseo y ambición, no renunciando a nada. Hipocresía es apuntar el error de los demás sin arrepentirse de su propio pecado. Hipocresía es llamar a los demás de hipócritas, juzgándolos según la verdad, y una verdad que no desea cumplir. Hipocresía es vivir una fachada hermosa y tener adentro una vida oculta, oscura y vergonzosa. Hipocresía es tratar de mostrar que hay vida, pero el corazón está muerto, frío y distante de Dios. Así estaba la vida de los hermanos de la iglesia de Sardis. Así estaba la vida de muchos. Así está la vida de muchos que se dicen creyentes hoy en día. Muchos hoy día están en las iglesias, pero no conocen a Cristo, no están convertidos. El Señor no ha cambiado su vida, no ha hecho de ellos una nueva criatura. Muchos hoy, amados, aprendieron a hacer las cosas en la iglesia, aprendieron a servir a los demás o a ellos mismos, pero no conocen el Señor de la iglesia, el Señor a quien sirven. Ellos se reúnen, cantan, adoran, ellos celebran, ellos tenían su nombre, nombres de vivo, pero no había vida. Amados, Sardis no era una iglesia muerta de la manera que imaginamos una iglesia muerta. A veces imaginamos una iglesia muerta como una iglesia vacía. Sardis no era una iglesia vacía. No era así. Había culto, había liturgia, podía haber hasta manifestaciones emocionales. Ella tenía nombre delante de los hombres, pero no tenía vida delante de Dios. No es de extrañar que no hay ninguna persecución a esta iglesia, como había en las otras. No es de extrañar que Jesús no habla de ningún tipo de persecución. Amados, una iglesia que no molesta al mundo no es perseguida. Amados, toda iglesia corre este riesgo de tener un culto muy bonito, muy organizado, una buena liturgia, se canta bien, se habla bien, pero sin tener la vida verdadera. Falta lo más importante. Ellos tenían una fe nominal, un cristianismo religioso,
de ritos y cultos, nada más. Una vez pregunté a un hermano que Dios le había hablado en aquella semana. Esto no es aquí, fue en mi país. ¿Qué Dios te habló esta semana? Y dice, sí, yo voy a la iglesia toda semana. Ah, bien, qué bien. ¿Pero qué Dios te habló esta semana? No, yo canto en el grupo de alabanza. Ah, qué bueno. ¿Pero qué Dios te habló? No, yo participo en la escuela dominical. ¿Me entiende, amados? Hay vida, hay religiosidad. La segunda cosa, amados, que una iglesia, un creyente necesita reavivamiento cuando ella pasa a vivir de las experiencias del pasado, porque en el presente no hay nada de la presencia de Dios. Necesita un reavivamiento. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Estos son aquellos, amados, que están en la UCI espiritual. Estaban con vida, pero ahora están casi muertos. Porque el problema de muchos de sus creyentes era el contaminarse con el mundo. Era seguir deseando las cosas del mundo que estaban apagando o apartando sus vidas de Dios o con Dios. Ellos estaban ensuciando sus vestiduras con el pecado, tornándose amigos del mundo y queriendo ser amigos de Dios. Pero la Biblia dice que aquel que es amigo del mundo se torna enemigo de Dios. Abandonando sus principios para satisfacer sus deseos pecaminosos. Estos son los que pasan a vivir del pasado, pues están apagando el Espíritu de Dios en sus corazones. Una vez yo dije a un joven que él estaba queriendo empezar una relación de noviazgo con una joven no creyente. Y yo le dije, mira, ¿sabe lo que dice la Biblia sobre esto? Que no debemos nos unir con yugo desigual, con aquellos que no creen de la misma manera. ¿No? ¿Sabe lo que tú estás haciendo? Yo dije, ¿sabe lo que tú estás haciendo? Si tú haces esto, ¿sabe lo que tú estás haciendo? Tú estás cogiendo un principio de Dios, rompiendo, tirando, para satisfacer un deseo de tu corazón. ¿Quién te garantiza que mañana estarás en una cama con ella, rompiendo otro principio para satisfacer otro deseo? Porque el momento que tú rompes el primero, romper el segundo es mucho más fácil. Y romper el tercero es más fácil todavía. Amados, ellos estaban contaminados con el pecado. Cuando estuve en Brasil, yo conté que visité mi iglesia, a cual me conocía el Señor y vi un avivamiento allí. Y hoy aquella iglesia es Sardis. Estuve en un funeral. No había mejor manera de representar la realidad de aquella iglesia. Lo que escuché en aquel funeral fue sobre la hermosura de aquel templo y de lo que había sucedido en el pasado en aquella iglesia. Amados, una vida que necesita reavivamiento, ella vive de su pasado. Vive de su pasado. Nadie puede vivir del pasado. No importa cuánto tiempo sea este pasado. Si paramos, amados, en lo que probamos en el pasado, algo empieza a morir en nuestro corazón. Sea que muere la humildad, el amor, las ganas de crecer, las ganas de conocer a Dios, las ganas de buscar a Dios. Algo empieza a morir. La comida de ayer no me nutre para hoy. Pruébalo. Queda sin comer 3 días. ¿Sabe lo que va a pasar? Otros gustos empiezan a llenar el alma.
y van contaminando el corazón. Esta muerte es un proceso lento. Jesús dijo, están para morir. Amados, el pecado enferma el alma. Es como una herida en el corazón. Él va cauterizando el alma y va matando la sensibilidad espiritual. Situaciones que en el pasado traía dolor, tristeza, arrepentimiento en el alma, tristeza de haber cometido el pecado. Con el tiempo, esta tristeza desaparece. El pecado se va tornando natural, lo justificamos. El corazón se va endureciendo. La forma de hablar, las expresiones ya no son diferentes de las del mundo. Jesús ya no es visto de una forma, ya no es visto en nuestra forma de proceder, de hablar. Nuestros gustos ya son otros, ya no son de las cosas de Dios. Jesús va dejando de ser nuestro mayor tesoro. Tercera cosa, amados, que aprendemos aquí, necesitamos un reavivamiento. Una iglesia, un creyente necesita un reavivamiento porque no viven de modo íntegro. Cuando él dice al final de este mismo versículo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta palabra, obras perfectas, en otra traducción significa, no he encontrado integridad en tus obras. O un proceder lejos de ser irreprensible. Esto es lo que él está diciendo aquí cuando él dice tus obras perfectas. Es alguien que confiesa a Cristo, pero no es correcto en sus negocios. No paga sus impuestos. Que engaña, miente, saca provecho de forma ilegal. Alguien que confiesa la verdad del Evangelio, que a veces hasta lo enseña a los demás, pero no la está viviendo en su propia vida. Está necesitando un reavivamiento. Su proceder no es digno, no es perfecto delante del Señor. El apóstol Pablo dice a los filipenses solamente que os comportéis de modo digno del Evangelio, para que os sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes en la fe del Evangelio. Filipenses 1:27. De que vivéis de modo digno del Evangelio. A los ojos del mundo puede que el proceder de ellos era normal, pero a los ojos de Dios, no era perfecto, no era íntegro. Y ahora, ¿cómo reavivar un corazón enfermo? El texto nos habla. Él nos dice, versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guarda y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amados, aquí Él está diciendo dos cosas. Acuérdate de lo que has recibido. Recuerda lo que has recibido. Recuerda tus experiencias con Dios, lo que has oído y aprendido de Cristo. Recuerda tu conversión. Recuerda tus primeros pasos con el Señor. Recuerda este primer amor. Recuerda su cuidado, las promesas cumplidas, las victorias alcanzadas. Recuerda, amados, las lecciones aprendidas. Todas las cosas que el Señor te ha librado. Recuerda las experiencias con Él. Recuerda su presencia en tiempos difíciles, en las enfermedades, su paz, su consuelo, su amor, su cuidado. Recuerda cuando Él te dio fuerzas para perdonar. Recuerda cuando Él te sanó tus rencores, limpió y liberó tu alma del pecado. Recuerda cuando Él quitó tus temores. Recuerda lo que has vivido con Él. Vuelve a los apuntes que habías apuntado y aprendido cuando el Señor te estaba enseñando, cuando estabas escuchando su palabra y Él escribía. Recuerdas al leer de vuelta lo que escribiste al costado de la Biblia cuando el Señor te hablaba.
recuerdas, vuelves a leer o que has aprendido y aquello que ha impactado tu corazón. Guarda estos tesoros en tu corazón. No permita que le robe. Vuelve a guardarlos. Y cuando yo empiezo a recordar estas cosas, el segundo punto surge en el alma. Arrepiéntete. Porque cuando la palabra de Dios empieza a volver a mente, al corazón, y los recuerdos empiezan a entrar en el alma, amados, lo primero que uno se da cuenta es cómo está lejos, cómo se ha apartado su corazón. Entonces, arrepiéntete. Cuando traemos a la memoria estas verdades, estas experiencias, todo lo vivido y aprendido, y uno ve cuán lejos está su alma, cae en un profundo arrepentimiento. Un fuerte deseo de regresar a los brazos del Padre. Como el hijo pródigo. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Él perdió todo. Él perdió todo. Perdió el dinero. Perdió la dignidad. Porque pasó a comer comida de cerdos. Un judío. Perdió todo. El único que él no perdió fueron los recuerdos. Y cuando él estaba en lo peor de lo peor, él recordó cuán feliz él era cuando estaba junto al Padre. Y los recuerdos trajeron a su corazón arrepentimiento y deseo de volver. Y él volvió y encontró a los padres esperando en el camino. Le puso vestiduras nuevas. Le dijo, anillo en el dedo. Amados, es esto. Y quiero poner un tercer punto que no está claramente en el texto, ¿no? Pero creo que es importante. Él está como que metido ahí, pero no está directamente en el texto. Amados, para volver a reavivar nuestro corazón, acércate a los que caminan con Cristo. Que el fuego de sus corazones puedan quemar tu corazón. Porque había un pequeño grupo en aquella iglesia que no había manchado sus vestiduras. Dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Había en Sardis un grupo fiel, un pequeño grupo que ya estaba avivado. Que no se contaminaron con el pecado de aquella ciudad. Que no había hipocresía en el corazón, ni tampoco se habían olvidado del Señor. Ellos confesaron a Cristo en medio al pecado de aquella ciudad. Amados, acércate a aquellos que caminan con Cristo. Que el fuego del corazón de aquellos que caminan con Cristo pueda arder en tu corazón también. Porque Jesús está diciendo que en su reino, en su presencia, solo entrarán aquellos que tienen vestiduras blancas. Amados, no hay otra vestidura en el reino del Señor. No. Solo entrarán aquellos que están con vestiduras blancas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de Dios, del Padre, de mi Padre, y de sus ángeles. Sus nombres nunca saldrán del libro de la vida. Nunca saldrán del libro de la vida. Aquí en este mundo es diferente. Ayer nació Ezequiel, ¿verdad? Estábamos todos pendientes ahí. Nace, no nace. ¿No? Bueno, Ezequiel nació. Al salir del hospital, su padre va al registro civil. ¿Qué va a hacer allí? Va a poner su nombre en el libro de los vivos. ¿Verdad o no? Va a registrar en el libro de los vivos. Ezequiel va a nacer, crecer, como todos nosotros.
Pero un día nosotros dejaremos de existir en este mundo. Y alguien va a volver al registro civil, a apuntar de vuelta tu nombre. Pero en otro libro. El libro de los muertos. Difunción. Defunción. ¿Verdad? Entramos en la historia y salimos de la historia. Jamás saldremos del libro de la vida. Jamás. Jamás saldremos del libro de la vida. Amados, ¿cómo aplicar esto para nuestras vidas como personas, como creyentes, como iglesia? Hay tres cosas que gustaría de terminar este mensaje. Primero, amados, hablar a los religiosos. A los religiosos que conocen la iglesia, conocen el culto, conocen la liturgia, conocen las canciones, conocen las enseñanzas, pero todavía no conocen a Cristo. Quizás hoy sea el día que tu historia pueda cambiar. Y tú puedas decir, Señor, yo quiero conocerte verdaderamente. Quiero que mi nombre esté puesto en el libro de la vida. Yo no quiero tener nombre de creyente, de cristiano. Pero quiero ser verdadero cristiano, hijo de Dios. Amado, yo quiero invitarte que tú confieses tu pecado y abrace a Cristo. Busca a Cristo. Reconoce que Él murió en la cruz por ti, por tu pecado. Abraza a Cristo. Abraza a Cristo. Y Él cambiará tu historia. Pero quiero hablar, amados, también a los creyentes que están enfermos, que están contaminados con el pecado, que no hay experiencia con el Señor, no hay vida con el Señor. Esta vida fue a meses atrás, a años atrás. Quizás la cosa más reciente que tú puedes hablar de que Dios hizo en tu vida, yo que sé, está 2, 3, 4 años atrás. Y ahora, amado, ¿qué apartó tu corazón del Señor? Recuerda, vuelve a lo que has aprendido, escuchado, vivido, aquello que movió tu alma, que hizo salir lágrimas de tus ojos. Vuelve al Señor. Arrepiéntete. Y el Señor limpiará tus vestiduras que ya eran blancas y fueron contaminadas con el pecado. Y tercero, amados, yo quiero hablar a aquellos que ya tienen vestiduras blancas, que están tratando de caminar con el Señor, caminar serio con el Señor, bien con el Señor, luchando con el pecado y buscando su presencia, su gloria, y tratando de escuchar su voz a cada día. Amados, yo quiero hablarte contigo también esta mañana diciendo, amado, glorifica al Señor porque esto no es victoria tuya. No es porque tú eres bueno. Es porque te agarraste a Cristo. Como Jacob agarró el ángel y dice, no te dejo. Necesito tu bendición. Pero quiero animarte a que te acerques a otro que está luchando. Y el fuego de tu corazón pueda contaminar el corazón del otro. Acércate a aquel que no conoce a Cristo todavía y anímalo a conocer. Que tú seas instrumento. Amados, lo más interesante, amados, que esta iglesia estaba muerta, pero el Señor no abandonó esta iglesia. Escribió una carta a ella, porque había unos pocos allí. Él no abandonó aquella iglesia. Él amaba aquella iglesia y quería tratar con ellos, como Él nos ama a nosotros y quiere tratar con nosotros en esta mañana. Y la pregunta es, ¿dónde te encuentras tú? ¿Cuál de los tres eres tú? Recuerda, arrepiéntete. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Y vamos a poner este tiempo delante de ti, del Señor.
Amados, ¿dónde te encuentras? Esta carta es para ti, no es para otros. ¿Dónde te encuentras? Quizás el Señor está trayendo a la memoria experiencias, momentos tan hermosos que viviste con el Señor y que quedaron en el pasado. Sí, Señor, yo quiero volver a este tiempo. Quiero volver a estos recuerdos. Quizás el Señor te está llamando a conocerle, a conocer a Él. Arrepiéntete. El Señor en esta mañana quiere limpiar nuestras vestiduras. Él quiere confesar nuestro nombre delante del Padre y de sus ángeles, porque no serán borrados del libro de la vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas. Danos un corazón sensible a ella, Señor. Padre, que no sea palabra muerta, mas que ella pueda producir transformación y fruto de vida en cada uno que está aquí en esta mañana. Guárdanos, Señor, como iglesia. No queremos ser una iglesia muerta, Señor, pero queremos a cada día tener experiencias contigo, gozarnos en tu presencia, alegrarnos con tu palabra. Oh Dios, guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.